Es difícil aceptar que por más que intentemos encontrar una respuesta a todo, a veces simplemente la respuesta no existe. Es difícil ver que quizás el mundo que conocemos está plagado de misterios que no tienen respuesta y que por más que tratemos de encontrar su significado, nunca lo encontraremos. Te presento los 5 misterios más grandes del mundo. Número 5. ¿Realmente el hombre pisó la luna? El 20 de julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong daba un pequeño paso sobre la superficie de la luna y comenzaba el inicio de una era espacial. Sin embargo, este tema se ha convertido en un escepticismo debido a que no había la tecnología para realizar esto en aquella época. Existen algunas teorías al respecto. Una de ellas cree que debido a la presión y la competitividad que había entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, el país estadounidense tuvo que tomar medidas desesperadas para no quedar en vergüenza frente a todo el mundo. Crearon un plan B, por si las cosas no sucedían de acuerdo a lo planeado. El plan consistía en pedir la ayuda de los estudios de Hollywood para crear un escenario que simulaba la superficie de la luna, y así hacer creer a todo el mundo que realmente el hombre había pisado la luna en aquel entonces. Esto quiere decir que lo que creíamos uno de los avances más importantes de la humanidad pudo haber sido un total fraude. Número 4. La Atlántida. Los orígenes de la Atlántida inician en Egipto, cuando sacerdotes y egipcios le hablaron a un viajero griego acerca de una nación que había existido 11.000 años atrás, una nación mucho más avanzada que Egipto y más poderosa que ninguna otra. Cuando este viajero regresó a Grecia, les contó la historia a su familia, la cual la fue pasando de generación en generación, hasta que su sobrino segundo, Platón, la escribió en el año 650 a.C. En aquel entonces Platón era un filósofo muy importante y se aseguró de que la historia permaneciera para siempre. En su relato, Platón cuenta la historia de una nación ubicada en el Mediterráneo, más grande que África y Asia juntas, más rica y con una tecnología mucho más avanzada incluso que en nuestra actualidad, la cual fue hundida en el mar por un cataclismo de desastres naturales, erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis. Existen algunas pruebas de que este continente, conocido como la Atlántida, pudo haber existido, pero son poco verídicos y no se pueden comprobar. Hasta la actualidad, existe gente que cree que esta ciudad está hundida bajo las profundidades del mar, pero hay muchas contradicciones al respecto, ya que si seguimos la descripción del relato de Platón y buscamos la Atlántida en el Mediterráneo, no podría estar en un lugar cercano a esta región, porque su tamaño sería mucho menor del que describió Platón. De cualquier forma, si fuera cierto o no la existencia de la Atlántida, no deja de fascinar cómo durante siglos un escrito pudo impulsar a tantas investigaciones hechas por científicos y arqueólogos. Número 3. El Área 51 y sus secretos. El Área 51 es una extensión territorial en Nevada, Estados Unidos, propiedad del gobierno norteamericano. Se considera popular porque durante años se han realizado experimentos de prueba en tecnologías secretas y nuevas aeronaves militares. Pero muchos creen que la superficie de esta instalación es solo una fachada para cubrir las inmensas instalaciones que se encuentran bajo el desierto de Nevada, en las cuales se desarrollan pruebas, actividades secretas y experimentos que, de ser descubiertos, destruirían la credibilidad de los Estados Unidos. Uno de los sucesos que hace pensar que estas instalaciones esconden algo más es el accidente de Roswell, el cual sucedió el 2 de julio del año 1947, en las cercanías de la ciudad de Roswell, Nuevo México. Según algunos testigos afirman que aquella noche se observó un enorme objeto plateado en forma de disco volando en los cielos con dirección al noroeste, a una velocidad nunca antes vista. Al día siguiente, en la mañana, un granjero y su vecino cabalgaban recorriendo la zona para llevar sus ovejas a pastar,
cuando de repente se encontraron con los extraños restos de un material metálico nunca antes visto. Los trozos se podían ver en distintos tamaños y se encontraban dispersados a lo largo de la zona, como si se tratase de un accidente aéreo. El metal era sumamente ligero y flexible, pero al mismo tiempo tenía una resistencia ejemplar, como si hubiera venido de otro planeta. Número 2. Las profecías de Nostradamus. Nostradamus fue un médico, profesor y astrólogo de origen judío que nació en el siglo XVI y es considerado uno de los más renombrados autores de profecías. Nostradamus dedicó gran parte de su vida a crear escritos en los cuales predijo profecías que en la actualidad ya ocurrieron y otras que aún están por venir. Algunas de ellas son la muerte de John F. Kennedy, la caída de las Torres Gemelas, la tiranía de Hitler y otras 939 profecías que Nostradamus escribió con el fin de ayudar a la humanidad. Esto resulta difícil de creer para algunos, porque si este hombre logró llegar de alguna forma al estado mental como para poder descubrir hechos que sucederían 500.000 años más adelante, definitivamente es algo increíble e inexplicable. Número 1. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico situada entre tres puntos geográficos importantes: la isla Bermudas, Puerto Rico y Florida. Es muy conocido por las desapariciones misteriosas e inexplicables de barcos y aviones que se han producido en esta zona. Algunos casos de desapariciones son el vuelo 19. En este vuelo, 5 avionetas estadounidenses abandonaron Miami el 5 de diciembre de 1945. Las condiciones climáticas eran favorables, sin embargo, cuando el avión entró en la zona donde se encontraba el Triángulo de las Bermudas, empezó a notar interferencias y perdió la comunicación. Todo en condiciones que nunca se aclararon. Otro avión fue Douglas DC-3 que desapareció con 32 pasajeros a bordo y no dejó rastro alguno. Y a estos dos se les suman muchos más como el crucero Witchcraft, la aeronave Globemaster, el barco Rosalie y muchos otros más. Las explicaciones que se plantean de estos acontecimientos son extensas y van desde agujeros que llevan a otra dimensión, abducciones extraterrestres, monstruos marinos o incluso que es causado por los artefactos hundidos de la Atlántida. En conclusión, estos misterios hacen preguntarnos qué tanto realmente sabemos de nuestro planeta y cómo es que a pesar de que estamos en una era de descubrimiento tecnológico y avances científicos, no podemos encontrar la respuesta a algunos misterios que quizás nunca entendamos.